Es raro. Listo, ya empezó. Bueno, muy buenos días nuevamente. Damos inicio como tal a la sesión de la semana 3. Gracias por la asistencia. Eh, esta semana pues nos corresponde como tal ver un tema pues importantísimo dentro de las grandes civilizaciones eh, urbanas, y pues esta vez nos corresponde lo que es la civilización egipcia. Si bien es cierto, pues yo sé que este tema es un poco tedioso, pues porque hablamos un poco de la antigüedad, es una sola habladuría, pero pues obviamente este tema pues es indispensable para entender como tal la construcción de, de las distintas civilizaciones y cómo a raíz de estas pues nosotros nos podemos organizar dentro de una sociedad, ¿listo? Es decir, estas civilizaciones antiguas, que si bien es cierto, pues digamos que, como les dije anteriormente, son un poco tediosas, pues nos dan respuesta como tal a entender, por ejemplo, temas de sistema de gobierno, temas de agricultura, temas de arte, entre otro tipo de temas que pues obviamente van a ser indispensables como tal para el progreso y el desarrollo social. ¿Listo? Entonces, pues en este orden de ideas, pues nosotros vamos a hacer un énfasis, o bueno, yo les voy a hacer un énfasis como tal. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, no escucha, o bueno, cualquier situación que se presente, hay una opción acá, ustedes yo creo que ya la han visto, o con otros docentes, que es levantar la manito, ahí está la manito levantada, la presionan y con mucho gusto yo les daré la palabra. ¿Listo? No me vayan a interrumpir mientras esté en la clase porque pues pierdo el hilo y después se vuelve maluca pues como tal la sesión. ¿Listo? Entonces pues vamos a hacer un contexto historiográfico como tal, un contexto también geográfico donde se encuentra pues como tal la civilización egipcia. Y pues obviamente vamos a dar explicaciones sobre unos de los temas más importantes, que es pues como tal el tema del desarrollo de esta cultura, ¿listo? O esta civilización que es bastante importante para la sociedad. Entonces, pues obviamente Egipto se encuentra dentro de un marco geográfico e histórico situado en el extremo noreste de África. Pues para muchos es algo desconocido que Egipto pues pertenezca a África. Generalmente lo vemos como si fuera un país de Medio Oriente, pues también por el tema religioso, pero Egipto como tal está en el norte de África, hace parte del continente africano, y pues obviamente tiene unas características que es atravesado como tal de sur a norte por el río Nilo, que desemboca como tal en el mar Mediterráneo, que se encuentra pues obviamente en parte de Medio Oriente. ¿Listo? Una característica importante es que el desierto que tiene Egipto cubre más del 90% como tal de este territorio, de este país, y pues obviamente lo que hace es que los egipcios como tal, en este contexto histórico, estamos hablando de la antigüedad, se ubicaran como tal a orillas del río Nilo o junto a los canales. ¿Por qué razón? Pues obviamente por la razón fundamental de que si están a orilla de los ríos, ¿qué característica tiene como tal la tierra? Que se vuelve fértil, que pues obviamente se vuelve próspera, y obviamente pues en este orden de ideas pues tienen una facilidad para el tema de los cultivos, la pesca y posteriormente el comercio, ¿vale? Entonces pues obviamente esto también genera que pues con el río Nilo, si bien es cierto es algo de la naturaleza, pues cada año abarca cierto tipo de crecientes que posteriormente inunda o desborda como tal los campos que se sitúan a sus orillas, y pues obviamente esto los fertilizaba con un, pues no sé si llamarlo nutriente, o pues con un elemento como tal que traía el río con sus crecientes que se denominaba el limo. Entonces, pues obviamente con estas crecientes y la fertilización de la tierra, pues obviamente iba a ser que esto generara como tal una cantidad grande, una cantidad interesante pues de alimentos, inclusive se excedía como tal, o generaba como tal alimentos de manera excesiva, ¿listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, que pues obviamente estas crecientes eran muy importantes pues para los egipcios, que posteriormente también iban a canalizar las aguas del río Nilo y pues así generar, digamos, un mayor alcance como tal de estas aguas fertilizantes, ¿listo? Entonces, obviamente, esto iba a generar que pues la civilización egipcia se convirtiera una civilización agrícola. Esto era de vital importancia no solamente por el tema de la agricultura, sino pues por el tema también de las vías de comunicación que tenían para pues llegar a este determinado territorio. ¿Listo? Entonces, pues en este orden de ideas, dentro de un contexto histórico también, o dentro del marco histórico, el país como tal, o Egipto, se dividía en dos, que era el Alto Egipto al sur de la parte de África, bueno, no de la parte de África, sino pues donde está ubicado, y el Bajo Egipto, que era al norte en la desembocadura como tal del Nilo en el mar Mediterráneo. ¿Listo?
Entonces, pues aquí también nosotros tenemos diferentes características y es el tema de la organización política como tal de este territorio y es prácticamente que pues esta organización política de la cultura egipcia, del antiguo Egipto como tal, pues primaba obviamente el poder del faraón. Ustedes lo han visto en diferentes películas, ustedes lo han visto ¿qué? En diferentes libros, inclusive dentro de la misma Biblia se encuentra también estas historias sobre el tema del faraón y otro tipo de órdenes, como por ejemplo el orden sacerdotal, la nobleza y pues obviamente los funcionarios reales. Entonces eso es lo que hace que la organización política de Egipto sea de manera piramidal, donde pues obviamente en la parte alta se encontraba el faraón, posteriormente los sacerdotes, la nobleza y así sucesivamente iba bajando con los militares, funcionarios reales, el campesinado, pues como se denominaba, o el pueblo como tal, y en la parte bien baja, pues estaba la esclavitud, que recordemos que el sistema de esclavitud, pues aquí en este contexto era muy vigente, en el contexto del Antiguo Egipto, ¿listo? Entonces, pues obviamente los sectores mayoritarios eran los de los soldados, los comerciantes, obviamente, los artesanos, que si bien es cierto, es una de las funciones primordiales como tal de la economía o del comercio egipcio, y pues obviamente los esclavos, como les decía anteriormente. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, pues nosotros vamos a determinar, o voy a darles pues como tal, una de los que voy a conceptualizar más o menos qué funciones realizaba cada uno de estos personajes que se encontraban dentro de esta organización piramidal, ¿listo? Entonces, pues el faraón como tal es el gobernador que pues obviamente generaba como tal un sistema de gobierno monárquico, absolutista y teocrático. ¿Por qué teocrático? Porque pues obviamente era muy diciente el tema de que pues por medio de los sacerdotes también, y era que, espérenme un segundito, y era el tema de que pues obviamente esta autoridad del faraón pues no era digamos algo, mm, como decirlo, que pasara pues de chévere, de suerte, sino que pues obviamente era como tal una autoridad que decían que era impuesta por Dios. Entonces pues obviamente aquí en este orden de ideas pues digamos que no hablemos de Dios sino de los dioses porque pues obviamente los egipcios tenían un sistema digamos, de bastantes dioses, no era no era pues monoteológico, sino que se encontraban, digamos, varios dioses, ¿listo? Entonces, pues obviamente esto lo que hace es que este faraón tuviera unos poderes bastante grandes y pues obviamente a este faraón se le denominaba monarca y pues también tomaba las decisiones que pues considerara como tal adecuadas para pues gobernar este territorio, ¿listo? Porque era un poder absolutista, pues obviamente porque el faraón como tal reunía en sí todos los poderes del reino o estado y pues obviamente esta forma de gobierno reside como tal en una única persona a quien deben obedecer sí o sí todas las demás sin rendir cuentas a nadie, pues quien no obedeciera pues automáticamente era castigado pues con esclavitud o pues en el peor de los casos la muerte, ¿listo? Entonces, otra de las características es obviamente el carácter teocrático que tenía como tal el faraón y que pues obviamente se creía o se denominaba como tal hijo o escogido como tal de Dios y de esa manera pues obviamente justificaba como tal el absolutismo no dando cuentas a nadie sino solamente a los dioses ya que él mismo era considerado como tal una divinidad dentro de la historia antigua, ¿listo? Entonces pues obviamente este faraón también tenía distintos servidores o tenía una servidumbre bastante interesante que primeramente era el escriba real, que pues obviamente era como tal el encargado de anotar todos los actos de gobierno, es decir, era el que escribía como tal todas las ordenanzas, todas las leyes, todo lo que impusiera como tal el faraón y pues obviamente pues, para posteriormente publicarlos. Obviamente estas personas tenían unas características y eran que eran bastantes cultos, expertos como tal en escritura jeroglífica y pues obviamente conocían distintos secretos como tal el cálculo, pues obviamente también las matemáticas, quien también los encargaba pues a ellos del tema de los impuestos y distintas
distintos temas con el tema de las matemáticas, sobre todo las construcciones, ¿listo? Por otra parte, pues está el gran sacerdote, que pues era el jefe supremo como tal al quien se le había encomendado la dirección del culto, es decir, de las creencias. Obviamente estos sacerdotes formaban una clase poderosísima que pues por largos periodos de tiempo fue dueña del poder, inclusive tenía un digamos, dentro de la balanza tenía algunos poderes fuertes por el mismo faraón. ¿Por qué razón? Porque pues ellos decían cómo era que tenían que quedarse en las distintas ordenanzas, entre otros temas. ¿Listo? Por otra parte, pues está también otro personaje que es el gran visir, quien controlaba como tal las provincias y era el intermediario entre el faraón y los demás funcionarios. Es decir, como quien dice, el que controlaba las provincias en este orden de ideas, pues digamos, o en este término actual, vendría siendo como el gobernador, listo, como el gobernador de Fabric, poniéndolo a colación en términos actuales, vendría siendo como el presidente, y pues este gran visir como tal vendría siendo como tal el gobernante de un territorio, listo. Muchachos, yo estoy viendo que algunos están saliendo de la clase, por favor, si ustedes se comunican con ellos, o si tienen problemas de internet, que informen, porque yo al final voy a verificar como tal el listado, listo. Y si no están, pues automáticamente yo les pongo la respectiva falla, así haya asistido a una parte de la clase. ¿Todos me escuchan bien? Sí, sí, señor. Natalia, listo, perfecto. Natalia, ¿me escucha bien? Natalia está ahí. Bueno, parece que Natalia se nos fue. Listo, continúo. Entonces, el jefe del sello real es otro de los que, Alina, de pronto tenga problemas de internet, ¿listo? Eh, Natalia, si no responde, la voy a sacar de la clase, ¿listo? ¿Tiene algún inconveniente? Ah, ok, listo, vale, Natalia, gracias. Eh, bueno, entonces, otro de los funcionarios como tal, otro de los personajes también poderosos del antiguo Egipto, era el jefe de sello real quien controlaba como tal la tesorería, es decir, los ingresos y egresos de la monarquía egipcia, es decir, el que manejaba como tal la contaduría, por decirlo en estos términos actuales, ¿listo? Entonces, pues ante esta situación, pues obviamente vemos que también se distribuyen distintas actividades económicas, pues obviamente que ordenaba el faraón y pues entre ellas fue que fue como tal la autosuficiente, pues obviamente al contar con tierras como tal fertilizadas por el río Nilo, y pues obviamente eso hizo hacer que la economía se organizara en diferentes sectores, como era pues la agricultura, que era la principal fuente de ingresos como tal, o obviamente de subsistencia de los egipcios, pues obviamente por los fertilizantes del río Nilo. Por otra parte está la ganadería, también por el tema de los territorios, pues que tenían su alimentación, entre otras situaciones. La artesanía, importantísima dentro de este contexto. ¿Por qué razón? Porque pues obviamente si ustedes ven las antigüedades egipcias, digamos que las artesanías se basaban en el tema de construcciones de manillas de oro, distintos elementos, entre otros tipos de situaciones que pues usaban algunas personas, sobre todo los grandes gobernantes de este territorio. Y por último, pues hace el tema del comercio, pues obviamente el intercambio como tal de bienes y servicios entre las personas que viven en este contexto, ¿listo? Por otra parte, pues obviamente, o importantísimo tener en cuenta, son los aportes culturales que dio pues como tal a la humanidad, la civilización egipcia, y pues obviamente se destacaron como tal por sus conocimientos en diferentes campos, pues obviamente es de la sabiduría, primeramente con el tema de la astronomía, que pues obviamente lo que realizaba, o pues por qué se da este tema de la astronomía, debido a la necesidad de calcular como tal las inundaciones del río Nilo, pues obviamente que generó como tal o propició el invento como tal del calendario solar. Recordemos que el reloj no siempre ha sido como lo conocemos actualmente, sino que en estos contextos antiguos, digamos que para conocer el tema de los diferentes horarios, entre otras situaciones, pues obviamente se basaban con la luz del sol. Ellos construían como
pirámides, unos obeliscos como se conocen, y pues obviamente dependiendo del punto en el que el sol y pues obviamente de la sombra, pues así calculaban como tal el, los días, las horas, y pues obviamente eso dio origen como tal al invento del calendario solar, ¿listo? Por otra parte, pues digamos que los aportes culturales bastante fuertes fue la invención de la escritura, que pues la inventaron a finales del siglo del cuarto milenio, estamos hablando antes de Cristo, estamos hablando aproximadamente de hace, pues con el tiempo después de Cristo, unos 6.000 años atrás, ¿listo? Entonces, pues obviamente es una civilización bastante antigua, que pues hoy por hoy sigue, digamos, vigente, pues ya no como, digamos, con la grandeza de antes, pero pues obviamente también es muy importante, ¿listo? Obviamente la escritura tenía ciertas características y pues en este contexto era la jeroglífica que empleaba pues como tal diferentes símbolos o simbología y pues obviamente también dibujos para representar diferentes objetos o ideas. Si ustedes se ponen a mirar, pueden observar en algunas fotografías o en algunas investigaciones, digamos en el Internet, pueden ver la escritura jeroglífica y pues obviamente siempre se basaba como tal en dibujitos que pues obviamente se tenía que saber leer para poder entender el mensaje que se estaba dando. ¿Por qué? Porque pues obviamente la escritura jeroglífica daba también ciertas ordenanzas o pues también daba ciertos significados a diferentes temas culturales, sobre todo pues también con el tema de la muerte, que pues obviamente es una de las características fundamentales de la civilización egipcia. Por otra parte, otro aporte cultural son las matemáticas que pues obviamente hicieron que se utilizaran diferentes operaciones para hacer cálculos bastante complejos, bastante difíciles, aún para la época actual, sobre el tema de la medición de las agujas del río Nilo. Obviamente esto lo hacían para diferentes parcelas y para también construir pirámides y recaudar impuestos. Si bien es cierto, pues hay muchas teorías conspirativas, entre otro tipo de teorías que pues obviamente nos mencionan que siempre lo pongo a colación porque pues hay un canal de History Channel, yo creo que ustedes lo habrán visto, que siempre se enfrasca como tal en el tema de los ovnis extraterrestres, entre otro tipo de situación, o civilizaciones muy avanzadas, ¿no? Que están por encima de nosotros, que pues dicen que fueron las que la ayudaron a construir. Pero entonces, pues aquí nosotros miramos que pues obviamente bajo los complejos cálculos matemáticos fue que se generó como tal la construcción de estas pirámides. Hay en algunos dibujos o algunos gráficos que muestran que pues ellos utilizaron distintas modalidades como, para transportar como tal las grandísimas piedras que pues utilizaron para la construcción de esta, ¿no? Y pues obviamente son obras de arquitectura que son también pues obviamente misteriosas, ¿no? No solamente por el tema de la construcción, por el tema del peso en ese momento, que pues en ese contexto pues obviamente no había grúas ni nada que las moviera, pero pues obviamente ellos se hicieron sus respectivas, eh, no sé, maniobras para poder lograr esta situación, pero digamos que sí son misteriosas, ¿por qué? Por la ubicación de las pirámides, que pues son bien centradas con, ¿qué? Con las tres estrellas que ustedes ven en el cielo nocturno. Son tres estrellas que están pegaditas, que pues algunos lo llaman los Reyes Magos, que en realidad se denomina como tal el cinturón de Orión. Tienen que pues obviamente las pirámides una ubicación exacta con estas estrellas, pues lo que obviamente da como tal pie al, al misterio de esta construcción. ¿Listo? Y por último, como tal, las prácticas culturales o una de las prácticas culturales más, digámoslo así, mmm, fuertes, ¿no? Difíciles de descifrar, las mortuorias. ¿Por qué razón? Es decir, el tema de lo que hacían con los muertos, porque pues obviamente ellos desarrollaron como tal el embalsamiento, que pues era un método como tal para preparar los difuntos para su conservación como tal en la vida de ultratumba. Entonces por esas razones que los momificaban, es decir, les aplicaban diferentes pues elementos en sus cuerpos, diferentes vainas, por decirlo así, digamos en términos coloquiales, para la posterior conservación. Y pues obviamente esto lo que hacía era, pues digamos que generar una duda sobre la vida del más allá, ¿no? La vida de ultratumba.
Obviamente ellos también adquirieron conocimientos bastante interesantes sobre el ser humano, también la medicina, y pues practicaron también alguna cirugía. Pues obviamente ustedes, yo creo que nadie se querrá imaginar cómo habrán practicado diferentes cirugías en ese contexto, pues donde no había eh, como tal, pues anestesia ni nada de eso. Entonces, pues imagínense que le saquen a uno una muela sin anestesia, sin nada, pues debe ser un poquito complejo, ¿no? Entonces, pues obviamente eran una de las prácticas, digamos, que mayor efecto tuvo en la historia, pues como tal de la civilización egipcia, sobre todo por el tema, pues, obviamente ¿de qué? Pues de la momificación, los diferentes mitos, todo este tipo de situaciones que pues obviamente generaban pues también terror o generaba también miedo dentro de las mismas personas, dentro de la misma población, sobre todo por el tema de las maldiciones. Hubo muchos faraones que fueron malditos, los sacerdotes, que pues obviamente, digamos, en ese contexto pues lo ven como alguien peligrosísimo pues después de la momificación y por eso los encerraban en las pirámides o los enterraban a tantos metros de tierra, ¿no? Ustedes pueden ver de pronto eso, lo que se ve en esas películas como La Momia, bueno, entre algunas otras películas que hablan de esta situación, ¿listo? Y pues ya por último, como tal, para terminar el tema de la civilización egipcia, pues está el tema de la religión, que pues si bien es cierto, la religión es un factor fundamental dentro de esta cultura egipcia y es muy difícil de comprender. ¿Por qué razón? Porque pues obviamente esta se trataba de una religión politeísta, es decir, donde habían muchísimos dioses, y pues obviamente tenía también una tendencia, pues ahí es que está el enredo. O sea, que si bien es cierto era una religión politeísta, pero pues obviamente tendían como tal a crear al monoteísmo, es decir, habían varios dioses, pero también había un solo dios que era el supremo, bueno, entre otro tipo de situaciones. Entonces, pues obviamente ya que cada pequeña región pues tenía como tal un dios al que rendía culto principalmente y luego rendía culto a los demás de manera secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que pues obviamente la aplicación como tal del politeísmo se daba que cada región, bueno, en términos actuales, cada departamento, pues cada municipio tenía un dios al que le rendía culto, que era pues el dios supremo y que pues obviamente los digamos que no eran realizadas, pero también se rendía culto después de rendirle culto al principal, por decirlo así. O en términos actuales, como lo hace la Iglesia Católica, ¿no? Digamos, pues a Jesús, a Dios, a la muerte de Jesús, al sacrificio que hizo pues por los pecados, entre otro tipo de situaciones. Entonces, pues lo celebran de gran manera. Y pues por otra parte también está el tema de que habrán otros dioses que digamos, o otros dioses no, otros personajes que también lo hacen de manera secundaria, por ejemplo, que la Virgen, que San no sé quién, que San sí sé cuándo, o sea, una cantidad de santos para diferentes, inclusive con diferentes características, algunos para proteger no sé qué, otros para proteger otra cosa, bueno, entre otras situaciones que no me meto en esto porque digamos que no es, primeramente no es de mi interés y segundo, pues de pronto eso generará controversia pues con alguno, entonces pues no busco ese tipo de situación, ¿listo? Entonces pues obviamente ellos tenían sus imaginarios de estas figuras de dioses, donde pues obviamente estas divinidades se representaban como tal, como figuras humanas, con algunos símbolos, aunque unas veces tenían cabeza animal, que esa fue la característica principal de los dioses, y otras veces solo se representan con la forma de animal, pues vemos el tema de Anubis, el dios Anubis, o la diosa, no sé si será hombre o será mujer, que tienen pues como una cabeza de perro, algunos tienen cabezas de gatos, cabezas de águila, entre otro tipo de características pues fundamentales para el tema de la teología, ¿listo? Entonces pues era eso muchachos lo que les quería explicar, digamos, de manera breve sobre la civilización egipcia, digamos, las características principales, que si bien es cierto, pues obviamente la historia egipcia es un poco más amplia, o bueno, no un poco, es mucho más amplia. ¿Por qué razón? Porque la civilización egipcia se caracteriza, digamos, por tener varios periodos o varias épocas, que está la época tardía, la época clásica, bueno, entre otro tipo de épocas, que pues obviamente cada una se caracterizó por tener distintas maneras de gobernar el territorio, ¿listo? Y pues que obviamente digamos que la práctica fundamental, no la práctica fundamental, como tal el hecho fundamental pues para la caída de este imperio egipcio, que si bien es cierto fue muy grande,
fue muy amplio, que inclusive pues ustedes lo ven, lo notan en la Biblia o las diferentes películas que presentan, sobre todo en Semana Santa, que pues obviamente los egipcios tenían un gran poder sobre parte de Medio Oriente, o sea, sobre parte de África y parte de Medio Oriente, que pues tenía esclavizados a los israelitas, bueno, entre otro tipo de situaciones. Entonces fue un imperio bastante extenso, bastante poderoso, que pues obviamente digamos que la caída se dio debido pues a la intervención de Cleopatra, que fue una de las últimas, digamos, emperadoras pues como tal de Egipto, y se metió pues con el Imperio Romano, lo que terminó pues como tal dando el declive de esta civilización y pues obviamente acabando con prácticamente unos 3.000, 4.000 años de superioridad de este imperio frente a otros. ¿Listo? Entonces pues eh, yo les planteo unas preguntas, bueno, una pregunta en realidad, una pregunta problematizadora, donde pues yo les pido que por favor ustedes describan como tal y expliquen con sus propias palabras de qué manera como tal ustedes creen que los egipcios aprovecharon los distintos recursos de su entorno. Cuando hablo de recursos, hablo de agricultura, ganadería, artesanías, comercio, estar alrededor del río Nilo, bueno, diferentes recursos como tal del entorno. Cuando hablo de recursos, no solamente son recursos económicos, sino todos estos recursos que pues obviamente, digamos, eran importantes para ellos. Y pues obviamente lo que ustedes van a responder es de qué manera aprovecharon los egipcios estos recursos para convertirse en una gran civilización milenaria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es una civilización antigua, pero que ha durado, pues, o como tal ha perdurado como tal su historia a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, de los milenios, pues obviamente con la historia de los faraones, con el tema de las maldiciones, con el tema de las pirámides, el tema de la astronomía, bueno, entre muchas características que pues obviamente para poder lograr ese gran apogeo, pues tuvieron unas características que pues básicamente era el tema de que convertirse en, digamos, en una civilización bastante importante y por esa razón, pues digamos que nosotros en este grado las tocamos, ¿listo? Entonces, pues eso es lo que ustedes van a tener eh, que, que responder a esta situación. Y pues aquí yo les pongo una pregunta de constitución política, que pues si bien es cierto, yo no explico mucho sobre ello, sino que pues yo lo hago porque esto está dentro de la malla curricular, y es exponer en un escrito con unas investigaciones que ustedes van a hacer sobre el tema de los movimientos sociales. Entonces ustedes van a responder qué es para ustedes un movimiento social y pues obviamente van a investigar cuáles creen que eran los más importantes pues antes de la Constitución del 91, que si bien es cierto los movimientos sociales nacen o surgen pues a raíz de problemáticas sociales que pues obviamente generan una desigualdad o ciertas condiciones precarias frente pues digamos a temas laborales u otro tipo de temas, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración que requieran frente a este tema? Los escucho. No, señor. No, señor profe. Listo, bien. Señor. Vale, perfecto, ninguno. Valentina Laiseca, ¿tampoco? Lina, listo, tampoco. Listo, entonces si no hay No, ninguna señor. pregunta. Vale, ok, Valentina, gracias. Si no hay ninguna pregunta, pues muchachos, doy por finalizada la clase. Espero que estén muy bien. El video lo voy a subir, pues obviamente a la plataforma por si lo quieren revisar de nuevo. Eh, y pues obviamente cualquier tipo de pregunta, duda que pues surja durante el desarrollo del taller, pues ustedes saben que tienen un horario establecido para este tema. ¿Listo? Entonces, pues muchachos, espero que estén muy bien, que tengan un feliz día, feliz resto de semana y nos veremos en sociales mañana, creo que tenemos. ¿Listo? Que estén muy bien. Chao. Listo, profesor, muchas gracias. Chao. Vale, gracias. Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Vale, gracias. Vale, a usted.